nace el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Vallejo fue el último de sus dos hermanos, en el cual él los clasificaba por grupos: los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Vallejo comienza su educación en el Centro Escolar 271 en su ciudad natal, culminando su secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás. Luego de eso, él ingresa a la Universidad Nacional de Trujillo para la Facultad de Filosofía, en el cual él se gradúa con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Es aquí donde él interactúa con jóvenes para formar el Grupo Norte. Tras tener una vida llena de sufrimiento por pequeños inconvenientes, César Vallejo se va a vivir a París, donde conoce a su esposa Georgette, con la que pasa el resto de su vida. César Vallejo fallece en París el 15 de abril de 1938 a causa de paludismo. El Tuxteno es una novela social que fue escrita en 1931. Posteriormente fue reeditada y le pusieron el nombre de Tuxteno. Esta fue una obra muy importante en la narrativa de César Vallejo y es un factor importante en la narrativa indigenista en el Perú. Según George Vallejo, la obra fue escrita rápidamente. César Vallejo llegó a España en 1930 y la editorial Zenit aprobó su libro Proletario. Así el autor fue como puso manos a la obra y en 1931 César Vallejo la escribió en tan solo 3 semanas para publicarlo en marzo de ese mismo año. César Vallejo denuncia en esta obra a las grandes empresas mineras que abusaron de los indígenas quitándoles sus tierras y proclamando el progreso y la modernidad mediante maltratos, dando salarios que eran una burla para sus trabajadores. Sin embargo, para el escritor se puede ver una luz cuando los idealistas deciden combatir por la justicia social. El género literario del Tuxteno es la narrativa, porque es una novela en que el autor nos relata de principio a fin toda la forma de vida de la época, incluida sus relaciones económicas y sociales. Especie literaria tenemos como una novela corta al Tuxteno. En la estructura del contenido, desde el arribo de la comitiva minera a la zona de Quivilca, los dueños de la minería Mining Society, ingenieros, comerciantes y peones, arribaron hacia esta zona, concluyendo con la partida de José Mariano al pueblo del Colca, capital de la región. Las minas del Tuxteno de Quivilca, en el departamento de Cusco. Empezó su extraditación del mineral de la gerencia Nueva York. Solicitaron a muchos peones, todos contratados por la colonización de la minería. Al principio de la nueva actividad económica, cambia definitivamente la vida de Colca, de una vida letargada, a través de actividades comerciales, contratos, documentos o papeles. Cuando la comitiva viaja a Quivilca, la población era totalmente ajena a todos los adelantos de la ciudad. Gracias a ello, el dinero empezó a crecer aceleradamente en abundancia. Conversaciones y noches de embriaguez entre los dueños de la mina, los empleados y autoridades del lugar. José Marino, acerca de las obras y la violación posterior y muerte de la muchacha, la cual era la amante de José Marino, quien se llamaba Graciela. El Tuxteno habló sobre la explotación de los indígenas, campesinos y trabajadores que viven en Santiago de Chuco y otras áreas vecinas por parte del imperialismo estadounidense. Explotación causada por las ambiciones mineras del cobre de grandes organizaciones mineras. Estas organizaciones han visto mano de obra barata, sumisa e inagotable entre los lugareños y la mano de obra del sector. La situación de los indígenas en la novela está relacionada con la precariedad, el desconocimiento y el abandono, lo que alude a las razones sociales que permiten a este tipo de sociedad y economía conquistar a los indígenas bajo el dominio hegemónico de los comerciantes extranjeros. Parcialmente, César Vallejo estudió en detalle las distintas crónicas noticiosas que había desvelado a lo largo de los años, que se combinaron en las publicaciones de Tuxteno.
Esta novela es muy hermosa, nos muestra cuál era la obligación social de esa época y que aún hoy existe en nuestra vida real. La estructura narrativa me pareció muy interesante, partiendo de los aspectos generales, personales, dueños de minas, como etc. La novela termina con una seria reflexión. Es fundamental tomar una decisión para luchar contra la infracción de las empresas mineras. En el capítulo 1, los hechos suceden en el asiento minero de Quivilca. Comienza con una descripción de la Gran Guiada, que inicialmente se vierte en la empresa minera norteamericana. La tranquila vida del pueblo se convierte en una ambiciosa y alterada ciudad por la circulación masiva de las maquinarias pesadas que se dirigían a la mina. Las horas sirven primero como guías a la empresa Mining Society y después principalmente a rendir inocentemente todo lo que posee. Los obreros de la empresa insultan a los oros, diciéndoles indios brutos, raza endeble, inservible. El capítulo cierra con una horrible y repugnante escena donde los personajes principales, incluyendo a Mr. Time y a Mr. Whis, toman parte de la violación de Graciela, la Rosada, a quien se han puesto a jugar a los dados y entran por turnos de orden jerárquica y económicamente. Los hermanos Marino, José y Mateo, quienes se enriquecieron como agentes al servicio de la empresa Mining Society, son aliados del subprefecto en la pesquisa de conscriptos para el ejército, así como de trabajadores para la empresa. La captura de dos indios, Isidro y Braulio, es interrumpida por los comentarios del narrador acerca de la población indígena que viva fuera del Estado peruano y fuera de la vida nacional. El juez limeño, el comerciante José Marino, el cura Velarde y el subprefecto Luna ilustran la inhumanidad indescriptible, que se refleja también en la crueldad de los gendarmes y en la insensibilidad de los vecinos de Colca. El intrépido Servando Guanta tiene la inmensa valentía de protestar contra la injusticia. Una breve sublevación de los indios se produce, pero es sofocada cruelmente. La pequeña burguesía de Colca acusa a los indios de derramar sangre. En el tercer y último capítulo de la novela se dedica a discusiones políticas entre Servando Guanta y el agrimensor Leonidas Benítez. Uno de los hechos más importantes fue cuando José Marino debía irse de Quivilca a Colca. Se reunieron en su bazar para despedirlo Leonidas Benítez, Mr. Tai, Mr. Whis, el comisario Baltasar, el Rubio y Javier. Después de varias copas de champán, Marino propuso jugar a los dados, ofreciendo a la muchacha, ¿no?, que era Graciela, que era la amante de José Marino. Era una muchacha de 18 años, serrana, una mujer de ojos grandes, ¿no? Graciela siendo el ganador de el comisario Baltasar. Luego la llamaron a Graciela para sentarse junto a ella. Al cabo de unas horas, Graciela quedó completamente ebria. Después se inició la gran orgía. Todos abusaron de ella. Después de lo ocurrido, encontraron pasos rotos y manchas de sangre, y encontraron muerta a la muchacha. Al día siguiente, la enterraron. En el transcurso de ese día, las hermanas de la muerta se presentaron y pidieron justicia al Mr. Tal, lo cual se negó lo sucedido. Pocas semanas después, el herero Servando Huancas conversaba en Quivilca con Leonidas Benítez, quien había sido arrojado de su puesto de agrimensor, perdiendo además su sociedad de cultivo y cría con José Marino. Con palabras desgarradoras, Huancas logró que Benítez despertara del letargo en el que estaba sumido y se diera cuenta que los pobres indios eran no solo explotados, sino también maniatados por los yanquis y por los malos hombres como José Marino y Mateo Marino, que servían incondicionalmente a tipos sin escrúpulos como Mr. Time. Benítez proporcionó un documento que demostraba que Mr. Time no era un yanqui, sino alemán, y que con esa evidencia podrían fregar a Mining Society. Ambos hombres se unieron para iniciar la rebelión de los indios contra sus opresores. Lo que había terminado de decir la actitud de Benítez era el amor que
sentía por la difunta Graciela, a quien recordaba y amaba en silencio. Como todos sabemos, la explotación laboral se presenta desde hace muchos años atrás. Cuando leí esta novela de César Vallejo, El Tusteno, me resultó muy indignante después de haberme imaginado cómo estas personas se aprovechaban de los peones que estaban sometidos a un régimen de trabajo agotador y mal remunerado. Estas personas se vieron obligadas a convertirse en esclavas y no tuvieron tiempo para descansar, pues al tener un trabajo excesivo, esto puede afectar la condición física y mental de los trabajadores. Por lo tanto, tenemos muy en claro que la explotación laboral no se desaparecerá de la noche a la mañana. Es por eso que nosotros debemos enfatizar a todos los trabajadores que deben conocer sus derechos, así como también estar actualizados a las leyes y reglamentos que los protegen para que no sean denigrados o maltratados por nadie.